Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego, acompañándolos hoy con el mensaje del Evangelio para hoy, domingo cuarto del tiempo ordinario. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, que estamos leyendo, el capítulo 1, los versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Muy bien, déjenme ir al principio, o más bien a la primera lectura de este fin de semana. Vamos a escuchar del libro del Deuteronomio, un pasaje importante en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 15 al 20. El libro del Deuteronomio, o la lectura más bien, empieza diciendo: un profeta como yo. Ustedes van a tener un profeta como yo, Moisés, hablándole al pueblo de Israel por una promesa que le hace el mismo Dios a Moisés. Así empieza entonces la primera lectura. Y esta promesa es importante porque abre la esperanza de la llegada del Mesías, abre la esperanza de la llegada de un nuevo profeta, ¿sí? Un Mesías para el pueblo de Israel. Uno que le ayude al pueblo a navegar en las aguas difíciles de la historia humana, en las subidas y bajadas de la vida, ¿sí? Un profeta que enseñe la palabra de Dios y que le ayude a la gente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta promesa de otro profeta es, como les digo, entonces el fundamento, ¿sí? La base de la espera o de la esperanza de la llegada del Mesías. El pueblo de Israel esperaba y oraba por el cumplimiento de esa promesa. Y todavía muchos lo hacen. La llegada de un nuevo profeta como Dios, como Moisés, enviado por Dios, que ayude a entender la voluntad de Dios, a guiar el pueblo. Ahora, en el Evangelio que escuchamos en el día de hoy, el Evangelio es como un resumen, digámoslo así, de la misión de Jesús. Ya hemos visto o ya escuchamos la semana pasada cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, pero antes de eso ha sido como el inicio. En el inicio del Evangelio, Jesús, Juan Bautista anuncia la llegada de Jesús. Después Jesús es bautizado, después Jesús, va al desierto, después es bautizado y empieza a proclamar el Evangelio. Y el Evangelio entonces nos presenta un día en la vida de Jesús, si ustedes quieren. Jesús va predicando por las sinagogas, enseñando, sanando, perdonando pecados, etcétera, etcétera, y también haciendo exorcismos. Entonces hay una conexión importante aquí que no podemos dejar de notar entre el poder de la palabra de Jesús y los exorcismos, o particularmente que Jesús hace. La enseñanza de Jesús es acerca del reino de los cielos. Y tal vez él utiliza también algunas partes de la escritura para explicar todo lo que está relacionado con el reino de Dios que él está predicando, con esta nueva realidad, con este nuevo tiempo de salvación que él está inaugurando. Y los demonios se enloquecen con esto, como vemos la reacción de este hombre en la sinagoga. El tipo que empieza a gritar, este demonio que empieza a gritar, que reacciona violentamente ante la predicación de Jesús, y entonces Jesús, ¿qué le dice? Cállate y sal de él. Como tú no perteneces a este hombre, tú no perteneces a este lugar, tú no perteneces aquí, vete de aquí, fuera de aquí. El mal que está representado aquí por los demonios tiene muchas diferentes manifestaciones, tiene diferentes manifestaciones en los evangelios y en todas las escrituras. Algunos intérpretes de la Biblia hablan de los demonios no solo en el evangelio, sino en el Antiguo Testamento, como fuerzas, como poderes que traen caos a la creación de Dios, al orden y a la belleza con la que Dios ha creado este mundo, y que
al final lo que traen es una ruptura en la relación entre Dios y los hombres, ¿sí? Pero tenemos que ser cuidadosos y no pensar que toda realidad humana que no se parece o no se alinea, que no está en consonancia con los valores del Evangelio son demoníacas. No podemos satanizar todo pensando que todo lo malo que todo lo que es contrario de pronto a nuestra forma de vivir la vida porque está queriendo ajustarse al Evangelio proviene del demonio hay que ser cuidadoso con esto. Uno entiende o lo podemos entender un poquito con el ejercicio de los exorcismos en el Antiguo Testamento y en la Biblia y en los evangelios sobre todo. Esta era una práctica común en la época de Jesús, porque la mentalidad de la gente en esa época era que la gente pensaba que este mundo estaba lleno como de unas fuerzas diabólicas que estaban en constante batalla con la fuerza del bien. Esta es un poco la mentalidad apocalíptica en la época de Jesús. La gente pensaba que, claro, y uno lo entiende por, digamos, la falta de conocimiento en ciencia, en medicina. Entonces todo lo que causaba dolor, todo lo que causaba caos, era entendido como una fuerza diabólica o demoníaca, ¿sí? Y por supuesto, el efecto definitivo del poder del mal es romper la dignidad humana, es acabar con la dignidad humana y acabar con la relación entre Dios y el hombre, es poner hostilidad entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Jesús viene como la absoluta y definitiva reconciliación de Dios con los seres humanos y por supuesto de nosotros entre nosotros mismos. Si el poder del mal puede destruir la comunión, el poder de Jesús y su palabra tiene poder para restaurar esa comunión. Y eso es precisamente de lo que se asombra a la gente cuando escucha a Jesús y cuando ve a Jesús, que Jesús es capaz de restaurar esa dignidad humana que se ha perdido por causa del poder del mal, que Jesús es capaz de restaurar la comunión entre Dios y nosotros, los seres humanos. En ese sentido, en ese orden de ideas, el Evangelio quiere presentar a Jesús como el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a Moisés muy antiguamente, que escuchamos en el libro del Deuteronomio, un profeta como yo. Pero ahora Jesús no es un profeta como Moisés, porque Jesús no es un profeta, Jesús es el profeta. Jesús no es un mensaje, Jesús es el mensaje. Jesús es quien viene a traer la definitiva y última revelación de Dios y su poder y el poder transformador de su palabra, que restaura todo lo que está dañado, todo lo que está malogrado, todo lo que está roto por causa del mal, por causa del pecado, y que restaura la armonía con la que Dios nos ha creado, con la que Dios ha creado este universo. O, dicho en términos cristianos, que restaura la comunión entre Dios y nosotros mismos. Esto es maravilloso. Y si ustedes se dan cuenta, yo me emociono cuando voy predicando sobre esto, cuando voy hablando sobre esto, porque yo creo que Jesús tiene el poder de restaurar todas estas realidades humanas que se van malogrando, que se van dañando por causa del mal personal, por causa del mal estructural en el que vivimos, por causa de nuestro pecado, por tantas causas, ¿sí? Jesús tiene la autoridad y el poder con su palabra de restaurar todo aquello que se ha dañado. Increíble, ¿no? Muy bien, nos vemos la próxima semana con el mensaje del Evangelio. Quiero enviarle un saludito muy especial a Vanessa Montenegro, que vive en Málaga y nos está siguiendo esta reflexión del Evangelio. Vanessa, un abrazo, un saludo y muchas gracias a ti, Vanessa Vinciguerra, por ayudarnos también a compartir este mensaje del Evangelio. Un saludo para todos con un cafecito y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, feliz semana. Chao, chao.